Y es importante que en este momento la Presidenta de la República entienda que tiene que recuperar ese principio de gobernabilidad, ese principio de autoridad, y creo que un punto importante para que lo haga es que en este momento ya piense seriamente en cambiar el gabinete. Nosotros le damos la bienvenida a Luis Herrera, ex jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior. Lo tenemos aquí en estudios. Muchas gracias por estar en Exitosa. Gracias por la invitación. Muchas gracias. En primer lugar, esto de no dar respaldo público, de decir que ella no comanda nada, no comanda a las Fuerzas Armadas y tampoco a la Policía Nacional, que han estado pues en momentos donde las papas queman, donde las protestas estaban en ebullición, enero y diciembre. ¿Esto cómo cae en los militares y principalmente donde es su área, en la Policía Nacional? No, definitivamente cae mal. Cae mal porque lo mínimo que se espera en la relación del mando y del comando es la lealtad que es de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, la Fuerza Armada, ¿qué es lo que espera? Y la Policía Nacional del Perú. Es el apoyo y el respaldo de sus jefes, de sus oficiales, de su comando general, de su ministro de Estado y, por último, de la parte superior de la pirámide, que es la Presidenta de la República. Entonces, por un lado, la declaración de la Presidenta Boluarte muestra desconocimiento en lo que es el manejo de su rol, pero principalmente el temor de asumir responsabilidades principalmente a nivel de lo que son los ministros de Estado. No olvidemos que el artículo 128 de la Constitución desarrolla la figura de la responsabilidad política de los ministros porque tenemos un modelo presidencialista que trata de blindar al presidente justamente de sus decisiones. Por eso tenemos ministros que son los que filtran y dirigen cada uno de los sectores. Entonces la declaración es tomada como un intento de evadir responsabilidad más que de la Presidente, de los ministros de Estado. Y por el otro lado, lo que obviamente afecta, como digo, es la relación de lealtades que hay entre el mando y el personal operativo. O sea, mañana tenemos una manifestación y hay anuncios de que en julio hay un tema de una toma de Lima. Fuese lo que hubiese. Un personal militar, nuestros suboficiales de tercera, nuestros OM de tercera, nuestros alférez jóvenes, nuestros oficiales jóvenes, ¿con qué confianza y respaldo salen a operar? A mantener la ley, porque o sea, la Fuerza Armada y la Policía Nacional sale a mantener la legalidad, a defender el Estado de Derecho. ¿Cómo salen sabiendo de que ante cualquier problema que pudiera haber, quien tiene que respaldar lo que es un ministro, como dice literalmente, saca cuerpo y dice yo no tengo nada que ver? Entonces, ese es el problema. Yo creo que aquí la mayor preocupación es que la señora Boluarte, como Presidenta de la República, no necesariamente es en el proceso, como dicen, del aprendizaje en el ejercicio del cargo es una cosa, pero sus ministros de Estado, o sea, su premier que ha sido 2 veces ministro de Defensa, Ya sabe. su ministro de Defensa actual que es un general del Ejército, su ministro del Interior que es un general de la Policía, tienen perfectamente claro lo que es el concepto del mando y el comando y que es irrenunciable. Entonces, son ellos los que aquí están fallando porque han permitido que el discurso político de la Presidenta sea defectuoso. Y en ese sentido yo lo que creo es que esto demuestra un agotamiento, ¿ya? Un agotamiento del ciclo de acción del gabinete Otárola y yo creo que habría que pensar en refrescarlo. Muy bien, entonces nosotros desarrollamos después de la pausa esto del agotamiento y además quiénes son los que la asesoran, quiénes le están metiendo estas ideas para cubrirse. Ella en este momento no necesita cubrirse porque tiene esta protección presidencial, pero se cubre para después. Regresamos después de la pausa para que seguir conversando con Luis Herrera, ex jefe del Gabinete de Asesores del MININTO. Nosotros seguimos con nuestra conversación con Luis Herrera, ex jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior. Estábamos conversando sobre el tema de quién está asesorando a Dina Boluarte, ¿no? Para que haya metido la pata así de esta manera, porque no hay jefe de Estado, presidente en el mundo que diga que no manda a las Fuerzas Armadas, ¿no? Que no tiene mando ni comando de nada. Y además usted me decía que ya se ha agotado el gabinete Otárola. Primero, ¿por qué cree que se ha agotado el gabinete Otárola?
Bien, yo considero que hay un ciclo de vida en el ejercicio del cargo y creo que se ha agotado de este evento el gabinete Otárola, primero por la declaración que se ha dado. ¿Quién asesora al presidente? Por ley es el primer ministro y su consejo de ministros. Esta declaración dada en Palacio no ha salido así nomás. Tiene que haber habido un alineamiento de ideas entre la presidenta y su primer ministro. Entonces creo que es fatal la declaración porque, como usted señala, ningún líder a nivel mundial sale a decir que no tiene mando sobre las Fuerzas Armadas porque tienen su propia ley. ¿Por qué? Porque igual el Ministerio de Trabajo, cada sector tiene su propia ley. ¿Qué vamos a decir? ¿Que no tenemos mando sobre ningún sector porque tienen su propia ley y se mandan por su propio lado? Fatal desde el punto de vista de lo que es el manejo de la gobernabilidad. Y en el entendido que lo que tenemos que fortalecer es gobierno, ¿no? El rol, en este caso de la PCM, asesorando este mensaje, este mensaje de comunicación política, ha sido fatal. Su evasión de la responsabilidad política que establece el artículo 128 de la Constitución, tanto del primer como del ministro de Defensa y el ministro del Interior en este momento, también es fatal porque claramente, o sea, ¿qué organización militar y política va a estar, pues, vamos a decir, de acuerdo con que sus líderes evadan sus responsabilidades? Ninguno. Entonces, ciertamente esto agota porque además en las últimas semanas tenemos un gabinete que de una u otra manera por varios sectores viene siendo golpeado porque tenemos ministros que de una u otra manera tienen algún tipo de cuestionamiento. Entonces, y es la opinión que yo tengo, si la presidenta Boluarte hoy y su equipo más directo de asesores, ¿qué piensan realmente de que aquí hay que llegar hasta el 2026 porque hay que cumplir el plazo constitucional? Lo primero que tiene que pensar es que tiene que hacer gobierno para gestionar y gobernar políticas públicas de aquí hacia adelante. No podemos tener un gabinete cuyo principal esfuerzo sea evadir su responsabilidad. Eso condena la posibilidad de que este gabinete continúe. Y hay alguien, o parece que el entorno le ha dicho a Dina Boluarte, a la presidenta, que va a tener responsabilidad penal. Parece que tiene miedo de la responsabilidad penal. La responsabilidad política está clara, pero pareciera que quiere lavarse las manos como Pilatos por la responsabilidad penal. ¿La responsabilidad penal le alcanza? No, yo creo que aquí a la presidenta la están asesorando bastante mal. ¿Por qué? Porque la estructura de mando de la orden que se le da a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tiene como cúspide, la parte más alta de la pirámide, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, donde se reúne la presidenta con los ministros y los mandos militares. Por ley del Sistema Nacional de Seguridad y Defensa Nacional, las actas de ese consejo son secretas. Pero ahí se dan las órdenes políticas del parte nacional, que es, señor general, actúe. De ahí viene a la parte operativa. La parte operativa tiene un primer nivel, que es la parte operativa funcional, que es el rol de los ministros de Estado. Las funciones que establece la ley orgánica del Ministerio de Defensa y la ley orgánica del Ministerio Interior señalan que los ministros obviamente tienen un deber de supervisión. Los ministros no es que desconozcan y que salga un general a hacer cualquier cosa. El mando operativo operacional lo maneja el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y cada comando operativo en cada una de las zonas. Ellos elaboran órdenes de operaciones en función primero a un dimensionamiento de la situación. Por ejemplo, si estamos pensando de que y tienen información de inteligencia que un aeropuerto X va a ser atacado por 11.000 personas, el dimensionamiento de la orden de operaciones dirá, bueno, necesitamos 1.500 personas efectivos para repelerlo, que van a estar distribuidos de esta manera y que van a tener tal y cual equipamiento. Todo efectivo militar y todo efectivo policial está formado en el tema del manejo del uso de las reglas de enfrentamiento y el tema de los derechos humanos. Se sabe que si hay una primera amenaza, hay voz de alto. Si hay acercamiento de quienes están ejerciendo la violencia en contra de las fuerzas del orden, que pueda atentar, romper los cordones de seguridad, hay disparos al aire. O sea, hay una serie de medidas previas para que...
Pero ¿qué es lo que hace Dina Boluarte en ese Consejo de Defensa? ¿Qué orden es la que da? Porque hasta el momento yo lo que vengo entendiendo es que ella sí participa dando el estado de emergencia. Y cuando da el estado de emergencia es porque manda a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ¿no? El presidente de la República, constitucionalmente, primero, como presidente de la República, como primer funcionario del Estado, y segundo, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, es quien le corresponde ejercer el mando. Entonces, y el mando y el comando son irrenunciables, además. Entonces, ¿cuál es la orden? Exitosa. La orden es, señores ministros, señores oficiales generales que se hagan cargo, ok, ¿sabe qué? Aquí tenemos que mantener el orden. Y que salga la Fuerza Armada y que cumpla con su rol constitucional de acuerdo a lo que establecen las leyes vigentes. Esa es la orden. Esa orden se tiene que desarrollar hacia abajo con orden de operaciones, llegar hasta el efectivo. Entonces, las normas de lo que es el uso de la fuerza... Y todas esas órdenes ya están reglamentadas. Por supuesto, cuando se refieren de que la Fuerza Armada y la Policía tienen sus protocolos, es porque, como digo y describo, la orden de operaciones se hace en función a un diagnóstico, a un dimensionamiento del riesgo. Por decir acá, yo y tengo la el actuación decreto de cada efectivo. supremo 1095 con el reglamento, con su propio reglamento creado el 2020, donde dice cómo es que se establece estas reglas de conducta operativa, que viene desde el presidente de la República, pero que va bajando, ¿no? Va bajando. Al Ministerio de Defensa, después al Comando Conjunto, luego a cada una de las comandancias generales. Ahí hay un detalle. El 1095 y la 1186, que son las normas claves en ese sentido, ¿qué nos dicen finalmente? Esto llega al nivel operativo, al que ya está en el campo, al que va a hacer la acción. Y que lo puede cambiar, ¿no? Acá dice que el que está en el campo puede cambiar estas reglas de conducta. Lo que pasa es que, ante las circunstancias de la situación operativa, vamos a decir, no son 11.000, son 20.000 y nos sobrepasan, ¿no? Y se accionan las reglas de enfrentamiento. Ya. Pero ¿qué es lo que dicen ambas normas? Si en el accionar de las fuerzas de enfrentamiento hubiera una situación que atenta, que va contra la ley, va contra la vida de un ciudadano, va en contra de la norma, ¿no? Entonces se tiene que iniciar una investigación penal. Ya las normas ya lo señalan. Entonces, ¿por qué creo que aquí hay un mal asesoramiento a la presidenta? Porque esto, que tiene toda esta estructura organizacional de la pirámide, finalmente es una investigación penal que va a definir directamente quién fue el personal militar o el personal policial que incurrió en ese error. Que puede haber sido por las razones que sean, pero se va a determinar. Entonces, la responsabilidad, y por eso digo, el modelo constitucional peruano que protege al presidente de la República establece que las responsabilidades políticas deben de forjarse a nivel de la responsabilidad de los ministros de Estado. Ese es el artículo 128 de la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que se está señalando que ha pasado con la declaración de la señora presidenta? Que ha sido pues mal asesorada por sus ministros, que ante el temor seguramente de las investigaciones penales, ante el temor del informe de la CIDH, han, como dicen, retrocedido y han abdicado de su rol, ¿no? De su rol de ministros para abdicar de su responsabilidad política. Muriéndose de miedo, claro, en pero realidad. lo malo aquí, ¿cuál es? Que no se han dado cuenta que esa abdicación, ese escudarse en el discurso de la presidenta, le hace daño a la presidenta como persona y como presidente de la República, porque hace demostrar como que no hubiese manejo de gobernabilidad. Y es importante que en este momento la presidenta de la República entienda que tiene que recuperar ese principio de gobernabilidad, ese principio de autoridad, y creo que un punto importante para que lo haga es que en este momento ya piense seriamente en cambiar el gabinete. Cambiar el gabinete, muy bien. Y lo que usted me dice es, claro, pues acá hay todas unas reglas de conducta operativa que terminan en investigaciones y sanciones. Entonces, si es que ella le tiene miedo a las implicancias penales, yo hace un momento estaba hablando con Óscar Valdés, militar, exministro de Defensa y exministro, ex primer ministro, y me hacía un paralelo con el grupo Colina. Uh-huh. Me decía que esto podría terminar siendo así como el grupo Colina y la autoría mediata
como a Fujimori se le encausó y está en la cárcel por la autoría mediata por Barrios Altos y La Cantuta. Yo le decía que esto es absolutamente distinto, ¿no? Pero él trató de decirme que era similar. ¿Es similar? No, por dos razones. Primero, porque en el caso del juzgamiento de Barrios Altos, del Grupo Colina, la teoría del caso es que el Grupo Colina actuaba a través de lo que se llama el canal de inteligencia. Y el canal de inteligencia, lo que ellos señalaban, la teoría del caso, es que despachaba directamente a nivel de la presidencia. Por eso es que se construye el tema en la teoría de la autoridad mediata. Y en segundo lugar, porque en el caso que estamos hablando en este momento, aquí no hay canales paralelos. Aquí estamos hablando del canal legal. Claro, O eso sea, no es un aquí canal paralelo. tenemos el Sistema Nacional de Seguridad y Defensa Nacional que dice que existe un Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, existe un ministro de Estado, existe un comando conjunto, existen comandos operacionales y existe quien aplica la decisión ya en el campo. Entonces, y existe, como bien se ha señalado, el 1186 del decreto legislativo 1186 y 1095, que son bien claros en la descripción del uso de las fuerzas, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional del Perú. Entonces, no son casos similares. Entonces, por eso insisto, la Presidenta de la República está siendo mal asesorada y yo creo que o sea, si alguien le está diciendo, presidente, usted va a tener responsabilidad penal de esto, o sea, está mal asesorando, está inculcando un miedo indebido en el tema, porque aquí, insisto, lo que hay es un ejercicio del rol de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en implementar el Estado de Derecho. ¿Qué es su rol? En base a las normas legales que existen. Si en la implementación del rol del Estado de Derecho alguien, un efectivo militar o policial, ha incumplido la norma, pues será sancionado penalmente. O sea, ese caso específico. Pero no comparemos para nada el tema del caso del tema de Colina, ¿no? con este tema. Y yo, mira, se lo digo, a ver, yo, aparte de ser jefe de gabinete, soy oficial de Marina en retiro del Cuerpo Jurídico y soy Lucio Pradino, del Colegio Militar Lucio Prado. Desde los 13 años tengo claro lo que es el concepto del mando y el comando. Entonces, lo que un comando nunca puede dejar de decir es que no ejerce comando. Terrible. Porque la piedra angular del ejercicio del mando es justamente el ejercicio del mismo. Entonces, yo creo que aquí el gabinete ha fallado clamorosamente. Creo que la asesoría que se le ha dado a la presidenta ha sido muy mala y yo creo que eso demuestra plenamente el agotamiento del gabinete y creo que por un tema de recuperar gobernabilidad y fortalecer gobierno con miras al 2026, la presidenta Boluarte ya debería cambiar gabinete. Muchas gracias. Si es que no tiene la valentía y si es que se muere de miedo, pues que dé un paso al costado si no quiere tener el mando de las Fuerzas Armadas.